Actualización. Tenemos un video de Jungkook en el gym, entrenando junto con Namjoon y Taeyang. Se le ve el físico súper trabajado y sinceramente, lo único en lo que podemos pensar es que el único que puede manejar eso es Jimin. De verdad que a veces uno piensa que ya lo ha visto todo con los haters, pero cada vez logran sorprendernos con hasta dónde son capaces de llegar con tal de arrastrar el nombre de Jimin. Es impresionante, porque no pasa un solo día en el que no inventen algo nuevo, en el que no busquen una manera de manipular fotos, traducciones, videos o incluso recuerdos viejos para crear una narrativa que les funcione. Y lo curioso es que, aunque se esfuerzan tanto en aparentar que no les importa o que ya lo superaron, en realidad la obsesión que tienen con él es más grande de lo que ellos mismos se atreven a admitir. Es como si Jimin viviera gratis en sus cabezas, como si no pudieran dar un respiro sin mencionarlo, sin atacarlo, sin inventar una teoría alrededor de él. Ahora resulta que hay una cuenta que se dedica exclusivamente a fabricar contenido falso. Y no cualquier contenido. Usan imágenes generadas con inteligencia artificial para crear supuestas pruebas de que Jimin estuvo saliendo con una mujer. Y lo más irónico es que esa mujer es la misma persona que lo ha atormentado con rumores durante tanto tiempo. O sea, después de todo el daño, de todos los inventos, de todas las historias que ya fueron desmentidas, todavía insisten en atarlo a ella, como si quisieran que nunca pudiera despegarse de ese pasado que no tiene fundamento. Lo peor es que aseguran que no solo estuvieron juntos en algún momento, sino que siguen en contacto hasta ahora, cosa que carece totalmente de sentido porque incluso en las malas traducciones que ellos mismos utilizan como referencia, se aclara que ya no existe ningún tipo de contacto. Pero claro, en su necesidad de alimentar el hate, lo único que hacen es tomar la parte que les conviene y descartar el resto. Y aquí está lo que más molesta. No se quedan con las imágenes falsas hechas con IA. No, también se dan la tarea de robar fotos reales, fotos íntimas y personales que en su momento tomó Jungkook durante aquel viaje a Japón. Usan esas fotos como si fueran pruebas de su historia, cuando en realidad todos sabemos el contexto. El descaro llega a tal punto que ni siquiera son capaces de disfrazar bien sus mentiras, porque en varias de esas fotos Jimin aparece con la misma ropa, en los mismos lugares, en momentos ya conocidos. Es decir, que ni siquiera se esfuerzan en hacer coincidir los detalles, y aún así tienen la audacia de difundirlas como si estuvieran mostrando una verdad escondida. Eso lo único que demuestra es lo bajo que caen con tal de sostener su narrativa inventada.
Lo que me parece todavía más absurdo es el rol que intentan asignarles en esta historia ficticia. A Jimin lo colocan como el villano, el hombre malo que supuestamente lastima a esa mujer, y a ella ya la pintan como una víctima indefensa. Es tan caricaturesco que parece sacado de un fanfic mal escrito, uno de esos donde exageran cada situación hasta el ridículo. Pero claro, en la mente de los haters todo encaja, porque no les interesa la coherencia, lo único que les importa es tener un motivo para seguir atacando. Y ojo, que aquí no termina la cosa, porque al mismo tiempo que hacen todo este circo, los llamados Taekookers tampoco se quedan atrás. Están tan obsesionados con Jimin como los mismos haters declarados. Y aquí viene lo irónico. Si tú eres G-Cooker y piensas que eres el único que está esperando noticias, que eres el único que ansía que Jimin aparezca y nos sorprenda, déjame decirte que no. Ellos también están exactamente en la misma posición. Se pasan el día entero preguntándose cuándo volverá, cuándo saldrá en público, cuándo tendremos contenido nuevo de él. Su espera es tan intensa que se nota que no pueden vivir sin Jimin. Y entonces uno se da cuenta de la contradicción. ¿No se supone que su favorito es otro? ¿No se supone que ellos deberían estar dándole visibilidad y apoyo a su bias? Pues no, porque lo que realmente consumen, comparten y esperan es todo lo que tenga que ver con Jimin. Y mientras se distraen con su obsesión disfrazada, los números de su favorito siguen bajando. ¿Por qué? Porque lo tienen descuidado. Porque en lugar de apoyar lo que dicen amar, prefieren girar en torno a Jimin. Y eso, sinceramente, es lamentable. Yo no me imagino estar en un fandom donde los mismos fans prefieren hablar del supuesto enemigo en lugar de levantar a su propio artista. Lo más curioso de todo esto es que al final, la historia siempre se repite. No importa cuánto inventen, no importa cuántas cuentas falsas abran, ni cuántas imágenes con IA fabriquen. La verdad siempre termina saliendo a la luz. Y lo único que logran con todas estas maniobras es dejar en evidencia que no pueden vivir sin Jimin. Lo necesitan. Lo necesitan para tener un tema de conversación, lo necesitan para sus foros, lo necesitan para sus discusiones, lo necesitan para sus narrativas. Es como si dependieran de él para seguir existiendo dentro del fandom. Y eso ya no es simple hate. Eso es obsesión pura y dura. Por eso yo siempre recomiendo lo mismo. No interactúen con esas cuentas. No les den la satisfacción de recibir atención. La mejor manera de enfrentarlos es denunciar y seguir adelante, porque mientras más se les responda, más combustible se les da para continuar. Hay que dejar que ellos se consuman en su propio veneno, porque al final, mientras ellos gastan energía en fabricar historias, Jimin sigue brillando por sí mismo, sin necesidad de escándalos inventados ni farsas. Y si lo piensas bien, hasta resulta fascinante, porque los haters se contradicen constantemente. Dicen que lo odian, pero lo consumen más que a nadie. Dicen que no les interesa, pero no pasan un día sin mencionarlo. Dicen que lo superaron, pero siguen creando cuentas para hablar exclusivamente de él. Dicen que ya no importa, pero esperan su regreso con tanta ansiedad como cualquier fan verdadero. Esa es la prueba más grande de que Jimin no solo tiene impacto en quienes lo aman, sino también en quienes fingen odiarlo. Él es el centro de su mundo, aunque jamás lo admitan. Y bueno, esa es la parte que a mí más me hace pensar. Qué triste debe ser pertenecer a un fandom así, donde ni siquiera puedes disfrutar tranquilamente de tu favorito, porque todo lo que haces gira alrededor de otro. En mi caso, yo prefiero disfrutar lo que me gusta, apoyar lo que de verdad amo, y no perder mi tiempo inventando mentiras sobre alguien que claramente me supera. Por eso, cada vez que veo estas cuentas, me da hasta risa. Porque aunque intentan hacer daño, en el fondo son el mejor ejemplo de la importancia que tiene Jimin. Si no fuera tan relevante, si no brillara tanto, no gastarían tanto tiempo en intentar apagar su luz. Al final, lo único que demuestran con todo esto es que no pueden vivir sin él. Ni los haters, ni los Taekookers, ni nadie que se esconde detrás de estas cuentas falsas. Y esa es para mí la mayor victoria de Jimin.
que incluso los que lo odian no pueden dejar de necesitarlo.